Vamos a continuar hablando sobre credibilidad y en esta tercera parte de esta pequeña introducción vamos a hablar sobre la credibilidad bayesiana. La estadística bayesiana plantea hacer inferencia de un parámetro desconocido θ para la distribución de una muestra aleatoria que se tenga, a partir de la idea de tratar tal parámetro θ como una variable aleatoria. En la estadística tradicional, este parámetro se toma o se concibe como una constante por determinarse y precisamente se intenta hacer estimación con otro tipo de técnicas, pero aquí lo que a veces se llama el paradigma bayesiano tiene que ver con esta hipótesis importante sobre plantear una distribución para este parámetro θ visto como variable aleatoria y después con probabilidad condicional extraer información de alguna de la muestra que se vaya a tener. Bien, debido a lo anterior, se establece una función de densidad h para ese parámetro llamada función de densidad a priori. Además, se supone conocida la función de densidad común de la muestra condicionada al valor θ igual a t. Es decir, vamos a tener como suposición de que sabemos cómo se distribuyen los valores de la muestra dado que θ tuviera un parámetro conocido. Esto no es nada raro porque en la estadística tradicional un paso de la estadística no paramétrica pues es la bondad de ajuste, así que cuando tenemos una muestra, este es otro problema, intentar darle una distribución a la muestra. Ya después en la estadística paramétrica lo que se busca es estimar parámetros, pero conociendo cómo se distribuye la muestra. Así que aquí sí conocemos cómo se distribuye la muestra, lo que estamos suponiendo como distribución a priori es para el parámetro. Y entonces, ¿en qué consiste todo este mecanismo? En intentar determinar una distribución a posteriori para ese parámetro. Bien, entonces, por tanto, si tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes, condicionadas todas a t, entonces la función de distribución conjunta, que también se conoce en el contexto de estadística como la función de verosimilitud, cuando es dependiente del parámetro, pues es el producto de las densidades por la independencia. Y en este caso, bueno, vamos a simplificar la notación escribiendo esto nada más la función que no depende de un índice, pero ya sabemos que nos referimos a la densidad de la muestra condicionada. A esta expresión le llamamos B. Entonces, observación. Se supondrá en lo que sigue que la función de densidad h es continua. La idea es calcular la función de densidad condicionada a la muestra de valores conocidos. Vamos a calcular entonces g de θ dada la muestra. Esta se le va a llamar la densidad a posteriori de θ, ¿sí? Entonces, por definición, pues es la densidad de la función de densidad conjunta de todas las variables x1 hasta xm y además la variable θ sobre la densidad conjunta de las variables dadas, que en este caso son x1 hasta xm. ¿Sí? Este es simplemente por la definición de densidad condicional. Además, aquí arriba esta densidad conjunta la podemos expresar como este producto, de nuevo aplicando una mini definición de densidad condicional a esta densidad condicionada θ, pues es igual a la densidad conjunta de todas las variables entre la densidad de lo dado, que sería h de θ. Entonces esto funciona como cuando hacemos la prueba de la intersección de A y B igual a la prueba de A dado B por la prueba de B. Pero aquí es la densidad conjunta de todas estas variables, es la densidad conjunta de estas primeras m variables dada θ por la densidad de θ. Y abajo pues es la conjunta, la vamos a condicionar con respecto a todos los posibles valores del parámetro θ. Así que vamos a utilizar una ley de la prueba total abajo. Así que aquí esta es la simplificación de la notación, pero es la condicional de la muestra dada θ. Obviamente, si se considerara un valor de θ, una distribución de θ discreta, en vez de integral tendríamos la suma.
Bien, entonces esto es pues realmente grandes rasgos la fórmula de Bayes. Lo que estamos haciendo aquí es una especie de mini desarrollo de la fórmula de Bayes, pero para que se vea muy transparente. Entonces, ¿cómo va a quedar la fórmula para la distribución a posteriori de la variable teta dada la muestra? Entonces, recordar que la densidad de arriba, si la conocemos, la densidad conjunta, porque va a ser este producto de las densidades, véase B, que está allá arriba, y h de teta, pues es la posterior, es la distribución a priori. Así que tendríamos la información para sustituir aquí arriba la información y aquí abajo. Y el problema a veces es lograr resolver la integral de abajo, ¿sí? Entonces esa es conocida como función de densidad a posteriori de la variable aleatoria teta. La función de densidad a posteriori se usa para calcular, por ejemplo, una estimación del verdadero valor de teta. Podemos escribir que teta estimado sería el valor esperado de teta condicionada. Entonces aquí tendríamos por definición la integral de menos infinito a infinito de t por la posteriori pues evaluada en t. O bien también se pueden calcular intervalos de confianza, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema un poco más de estadística bayesiana. Así que regresemos a nuestro tema. En credibilidad bayesiana se propone una distribución para un riesgo S donde se tenga un parámetro desconocido y se pueda aprovechar la experiencia de reclamaciones y calcular la distribución a posteriori de teta. Después se puede calcular el parámetro P, que sería como la prima pura de riesgo, tomando en cuenta el valor de teta estimado, calculada como en E. E es esta expresión, ¿no? La estimación bayesiana de teta sería la esperanza de teta condicionada a la muestra. Bien, pues para ejemplificar, para aclarar, para entender más, vamos a resolver este ejercicio también del libro de Luis Rincón, el 134 del capítulo de credibilidad, que es el capítulo, veamos el capítulo 1, es modelo individual contra el colectivo, el capítulo 2 es la fórmula de Panger y aproximaciones, el capítulo 3 es sobre primas, el capítulo 4 sobre reaseguro, así que el capítulo 5, dedicado a credibilidad, tiene ahí un subtema que es credibilidad bayesiana. Y al final de este capítulo vienen ejercicios. En el ejercicio 134 dice: suponga que el número de reclamaciones X de un cierto riesgo sigue una distribución Poisson de parámetro lambda. Se considera que el parámetro lambda es desconocido y se le modela como una variable exponencial con parámetro mu. Demuestre que la distribución a posteriori o no condicional de X es la siguiente distribución geométrica. Bien, realmente para resolver este ejercicio lo único que hay que tener es un buen dominio de probabilidad multivariada y saber completar integrales. Vamos a ver la solución. Por hipótesis, X dado lambda se distribuye Poisson lambda. ¿Dónde está esta hipótesis? Aquí, ¿no? Suponga que el número de reclamos X sigue una distribución Poisson de parámetro lambda y se considera el parámetro lambda desconocido, pero se le modela con una variable exponencial mu, o sea, una variable aleatoria. Así que tenemos que X condicionado a lambda es Poisson lambda y lambda a su vez es una variable aleatoria exponencial. Lo que tenemos que calcular, como ven aquí, es la distribución a posteriori de X. Así que la distribución a posteriori de X, aquí la tenemos. En este caso, la probabilidad de que X sea igual a un X pequeño es una variable aleatoria discreta porque es una distribución Poisson. Aplicando la ley de la probabilidad total, como lambda tiene una distribución continua, entonces va a ser la integral de 0 a infinito de la probabilidad de que X sea X, dado que lambda toma un valor de t por la densidad de t. Este concepto de una condicional, cuando el evento es una igualdad, no se debe de tomar como el concepto tradicional de probabilidad condicional, donde este evento debería de tener proba positiva, porque claramente este evento tiene probabilidad 0, ¿sí? Pero es una definición, no tiene el mismo
efecto simplemente se dice que es la probabilidad de X cuando lambda ya toma un valor conocido T. No es tal cual igual a la proba de la intersección entre la proba de lo dado, no. De hecho sería la definición de esto, sería una especie de distribución conjunta, aunque hay que tener cuidado en ese concepto porque aquí tenemos una variable discreta y una variable continua entre la densidad de lambda, ¿sí? Entre la densidad de lambda, y eso sí ya es una función que en algún rango es estrictamente positiva. Bien, pero así se escribe la ley de la prueba total en este caso, y operativamente pues ahora lo que tenemos que hacer es sustituir aquí pues por la densidad de una Poisson e a la menos t. ¿Por qué t? Pues porque el parámetro es t, lambda igual a t, por t a la x entre x factorial, y la densidad de una distribución exponencial, porque la lambda es una variable exponencial, es mu, porque el parámetro es mu por e elevado a la menos mu t. Y ahora sí, lo que sigue es simple cálculo integral, excepto porque vamos a combinarlo con nuestro conocimiento de probabilidad y vamos a completar una integral que sea la integral de una densidad conocida y nos ahorre trabajo. Podamos decir todo esto es 1, como lo vemos aquí. Entonces, este exponencial por este exponencial vuelven este exponencial. ¿Y qué elementos me sirven para saber que tengo que completar una densidad gamma? Pues que los elementos importantes que tienen a la variable de integración son t a la x por la exponencial elevada a la menos algo por t. T a la x es un polinomio de grado x por una exponencial. Cuando tengamos como la parte fuerte, el kernel de la densidad, un polinomio multiplicado por una exponencial que contiene la variable en el exponente con negativo, hay que completar gamas. Entonces, pues el primer paso sería localizar quiénes van a ser los parámetros de la gama. El segundo parámetro pues es el que esté acompañando a la variable aquí, que va a ser mu más 1. Y el primer parámetro es 1 más que el exponente que tenga la variable de integración, que en este caso es la t. Por tanto, como se ve aquí abajo, lo que me conviene completar es una densidad gamma con parámetros x más 1, mu más 1. Para completarlo pues necesito gamma, la función gamma de x más 1. Como x es un valor entero, x gamma de la función gamma evaluada en x más 1 es igual a x factorial. Y el x factorial ya lo tengo, así que ahí no tuve que crear ningún 1 disfrazado. En donde sí tuve que crear un 1 disfrazado fue para aparecer en el numerador mu más 1 elevado a la x más 1, que es un elemento que tiene la densidad. Así que multiplico y divido la expresión de arriba con este elemento. Voy a dejar adentro de la integral este mu más 1 elevado a la x más 1 y 1 sobre mu más 1 a la x más 1 afuera de la integral. Así que todo esto ya es la densidad de una gama, así que esta integral se vuelve 1. Y pues ya, lo que tengo que hacer finalmente es reescribir de manera que se exhiba claramente que esto es una geométrica p por q a la x, así que es una geométrica con parámetro p igual a mu entre mu más 1. Bien, pues entonces esto ha sido todo del tema de credibilidad, es una breve introducción y sugiero practicar con el resto de ejercicios que aparecen al final del capítulo.